Una historia que ha provocado indignación, tristeza y muchas preguntas. Un bebé de apenas 18 meses abandonado en una zona desértica como si nadie fuera a reclamarlo. Pero lo más impactante es quién confesó haber estado detrás de su muerte. Les tengo más información sobre este lamentable caso en esta nueva edición. Vamos allá. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por acompañarme. Hoy les traigo un caso que ha estremecido a todo México y que vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la violencia contra menores dentro de sus propios hogares. Pero antes, me gustaría pedirle un pequeño favor para seguir trayendo información veraz y oportuna sobre temas importantes para nuestra comunidad, como el de hoy. Por favor, regáleme un me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active la campanita de notificaciones, porque con su apoyo seguimos informando de manera independiente y siempre con veracidad. Como les decía al principio, todo comenzó con un hallazgo escalofriante. Un recolector de basura encontró el cuerpo sin vida de un bebé en una zona conocida como Los Kilómetros, en las afueras de Ciudad Juárez. El niño no tenía nombre, nadie lo había reclamado. Las autoridades difundieron un retrato del menor y fue entonces cuando comenzó a destaparse la verdad. Tenía apenas 18 meses. Su nombre era Eitan Daniel Salazar Holguín, pero lo que vino después fue aún más perturbador. En corte, su propia madre confesó. Dijo que durante meses lo golpeaba porque lloraba. Los investigadores encontraron evidencia de abuso prolongado, moretones antiguos y hasta fracturas en las costillas que ya habían sanado. El día final, según su relato, todo ocurrió la madrugada del 10 de marzo. El niño se ensució en la cama y mientras intentaba bañarlo, lo colocó en un recipiente con agua sobre una superficie elevada. El pequeño cayó, se golpeó la cabeza, convulsionó y murió. Pero lo que hizo después ha generado aún más indignación. En lugar de pedir ayuda, envolvió su cuerpo en una manta, lo metió en una bolsa plástica, tomó un autobús y lo abandonó en el desierto, como si fuera basura. Mientras tanto, el padre, ciudadano estadounidense, preguntaba por su hijo y ella le mintió. Primero dijo que estaba con una prima, luego inventó a una mujer que ni siquiera existía. Y hay un detalle que ha estremecido aún más este caso. Según reveló en corte, la madre nunca quiso tener un niño, quería una niña. Incluso habría intentado provocarse un aborto durante el embarazo, golpeándose el abdomen. Hoy, ambos padres enfrentan cargos por homicidio agravado, aunque ella insiste en asumir toda la responsabilidad. Un caso que no solo ha impactado por su brutalidad, sino por lo que revela: un patrón de abuso que nadie detuvo a tiempo. Ahora bien, más allá de lo ocurrido, este caso abre preguntas importantes sobre responsabilidad, señales de alerta y hasta posibles factores de salud mental que podrían influir en un caso como este. Todo esto lo analicé con la doctora Edith Shiro, una reconocida psicóloga y fiel colaboradora de Eni con Más. Escuchemos. Doctora Shiro, como siempre, es un placer tenerla acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Doctora, en un caso como este, donde hay un patrón de abuso prolongado, ¿qué señales tempranas podrían indicar que un menor está en riesgo dentro de su propio hogar? Una de las cosas que pasa mucho es, desde el punto de vista físico, hay infecciones, dolores de barriga, dolores de cabeza, enfermedades autoinmunes. O sea, ves que el niño está enseñando y demostrando enfermedades que no tienen mucho sentido de dónde vienen. Desde el punto de vista emocional, el niño es retraído, se encierra en su cuarto, no se siente como libre y abierto para hablar, para conversar, para mostrar emociones. Tiene miedo, tiene angustias, ves que se angustia mucho por cualquier cosa, que tiene muchos
miedos irracionales, a veces se pone a llorar sin querer o sin tener ninguna razón que te das cuenta, no hace muchos amigos, no trae amigos a la casa, todo esto es muy evidente. Interesante que usted me haya mencionado el niño llorar. Desde la psicología, ¿cómo se explica que una madre llegue a agredir repetidamente a su hijo por algo tan básico como por el llanto? Porque muchas veces las madres que están las madres que están causando esto están, han recibido y han vivido y han experimentado esto ellas mismas. Entonces, o han sido madres que cuando ellas han llorado las han maltratado así, o cuando ellas ven a sus hijos llorando, se tienen como un disparador, un detonante, una activación de muchísima angustia en ellas mismas, muchísimo miedo y no lo saben manejar, no se saben regular ellas mismas. Entonces reaccionan frente al niño, pegándole, callándolo, alejándose, abandonándolo, rechazándolo. Esto es muy típico. Ahora, doctora, en este caso se ha mencionado la posibilidad de depresión postparto. ¿Hasta qué punto esta condición podría influir en conductas tan violentas o negligentes? Mira, la depresión postparto es real. Muchas veces, hasta hace muy poco, se ha negado la depresión postparto y no se ha tomado en serio. Vamos a hablar claramente, la depresión postparto no es las primeras semanas donde la mujer puede también por exceso de hormonas, por cambios importantes de vida, que tiene ganas de llorar o que se siente un poquito abrumada. Eso dura entre 2 semanas y tal vez un mes, 2 meses máximo. Cuando una madre recién dada a luz pasa 6 meses o un año deprimida, llorando o abrumada, overwhelmed, rechazando al bebé, no queriendo estar con el bebé, están teniendo irritabilidad y esto es un tiempo prolongado y es un comportamiento como sistemático, ahí podemos hablar de depresión postparto, sí. O sea, ¿se podría esto entonces diferenciar de quizás un trastorno más severo que podría estar presente en casos tan extremos como este? No sabría en este caso si el diagnóstico es depresión postparto o si el diagnóstico es trauma severo o si el diagnóstico es depresión o ansiedad o algún tipo de trastorno de personalidad. No sé, no sabría decirlo porque necesito ver a Ujú. la persona un poco más con más detalle y entender un poco más de detalles de la personalidad. Pero sí te puedo decir que estos son diagnósticos claros que sí existen, que sí hay que atender y que sí es importante darle apoyo a la madre cuando está en una situación así, porque ninguna madre genuinamente, saludablemente quiere hacerle daño a sus hijos. Si una madre está haciéndole daño a sus hijos es porque está teniendo ella misma traumas muy severos, trastornos de personalidad, depresiones, irritabilidad, agresión y lo que ella ha vivido que no ha sido resuelto y que viene esas reacciones vienen de un lugar muy, muy, muy herido y de mucho sufrimiento donde no ha sido atendido tampoco. Entonces, hay que darle mucho apoyo a esa madre y mucho, ¿sabes? Mucho tratamiento para que pueda manejar este tipo de reacciones. O sea, que el rol del entorno familiar, vecinos, la comunidad es súper importante para evitar tragedias como esta. Fundamental, fundamental, y vuelvo a recordar que criar a un hijo es responsabilidad de toda una villa, de toda una comunidad. Los hijos no se crían solos, encerrados en una casa con un solo adulto. Los niños tienen que estar expuestos a un grupo de personas, de familia extendida, de abuelos, de tíos, de primos, de maestros, de mentores, de profesores de música, de deporte, de padres, ¿verdad? O sea, que sean parte de la vida de este niño y donde sea una responsabilidad compartida. Doctora, pero estos casos, en su experiencia, ¿suelen ser aislados o generalmente forman parte de un patrón de violencia que va escalando con el tiempo?
Generalmente no vienen de la nada, vienen como dices tú, patrones de violencia, de patrones intergeneracionales muchas veces, donde se va viviendo de madres a hijas, a nietas, o sea, se va pasando de generación en generación porque se ve aceptable, se ve que dentro de la familia esa es una de las limitaciones, de las creencias limitantes, tal vez es uno de esos los mandatos de cómo criar a los niños con violencia, con maltrato, con dolor. Entonces esto se va repitiendo y se va aceptando a lo largo de la generación. Doctora, pero en este caso hay un punto súper interesante y es que acá también vemos un elemento de rechazo hacia el niño desde el embarazo, simplemente por su género. ¿Qué impacto puede tener ese rechazo prenatal en el vínculo de madre e hijo? Por supuesto, imagínate la convicción y las creencias limitantes que tiene que tener esta madre, donde o por ella misma o por lo que le han enseñado o por el entorno donde vive, que tenga que rechazar a un bebé ya desde la barriga. Esto tiene mucho que ver con cuáles son las consecuencias con las que se vive cuando está en esa situación donde si es hembra o si es varón, si es niña, si es niño, va a traer consecuencias en la vida de esta mujer por el entorno donde está viviendo. Entonces, por supuesto que esto es algo del entorno, por supuesto que esto es algo cultural, tal vez religioso, tal vez de generacional, de cómo se tratan a las niñas, de cómo se tratan a los niños, de los beneficios o de las consecuencias negativas de tener una hija o de tener un hijo. Entonces, eso ya viene con implicaciones y cuando la madre ya sabe que con todo esto van a venir consecuencias muy negativas, su depresión, su angustia, su preocupación por su vida y la vida del bebé probablemente vuelve todo esto muchísimo peor. Entonces tal vez el maltrato que ella está recibiendo se lo pasa al bebé porque dice, por culpa tuya me está pasando esto. ¿No? Y todos estos son pensamientos irracionales, ¿verdad? Son pensamientos irracionales porque un bebé no tiene culpa de nada, de absolutamente nada. Y una madre, por tener una hija o por tener un hijo, tampoco tiene culpa de nada. Pero está viviendo en un entorno donde esto está siendo castigado, maltratado, abusado, sometido, oprimido. Entonces, con qué espacio esta madre puede salir adelante si no es con muchísimo apoyo psicológico? Y finalmente, doctora, desde su perspectiva, ¿qué nos dice este caso como sociedad sobre cómo estamos fallando en la protección de menores? Fallando muchísimo y quisiera decir lo contrario, o sea, cada vez más tenemos más conciencia y cada vez más tenemos más entendimiento de las consecuencias de esto y ojalá que sigamos adelante con ese entendimiento, con esa conciencia, con esos, cambiar la situación de las mujeres, de las madres, de los niños, pero sí, estamos viendo todavía muchos casos donde el niño está desprotegido, el niño ha sido o abusado sexualmente o acabamos de tener un caso de una niña con depresión que la institucionalizaron y terminó suicidándose. O sea, todavía no tenemos ni las instituciones ni la conciencia de cómo tratar estas situaciones de una manera más saludable, más elevada y como con mucho más entendimiento de dónde se ponen las responsabilidades. Entonces, sí, creo que hay que tener mucha compasión, mucho cariño, muchas ganas de que las cosas salgan bien y sobre todo y por sobre todo, y creo que eso tú y yo siempre lo hablamos, es proteger a los niños. Proteger a los niños porque sí, los niños aquí no son solamente víctimas y sobrevivientes de este tipo de situación. Perfecto, doctora Shiro, agradezco mucho su tiempo y su colaboración, como siempre. Muchísimas gracias a ti y gracias por el trabajo tan maravilloso que haces. Dados todos estos datos, yo cerro este informe con una pregunta para todos ustedes. ¿Cree usted que este caso es simplemente un crimen individual o es evidencia de un sistema que falló en proteger a este menor? ¿Se pudo haber evitado esta muerte? Deje su respuesta en la parte de los comentarios, que yo estaré pendiente de leerlos. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.